¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, nosotros aquí preocupados por esta situación allí en Río Cuarto. Incluso ayer leíamos en el propio Puntal que indicaba que todos aquellos pacientes de las 158 que tuvieran COVID y necesitaran hospitalización iban a venir hacia el hospital de Villa María porque el sistema sanitario de Río Cuarto estaba prácticamente saturado. ¿Esto es así? ¿Qué fue la decisión? ¿Cuáles fueron los argumentos, ¿no?, que han llevado a las autoridades sanitarias a tomar esta decisión de retroceder de fase? Bueno, básicamente la decisión de retroceder de fase tiene que ver con el aumento exponencial de casos en las últimas semanas, particularmente en la última semana, donde se tiene un promedio de 108 casos diarios. Ayer, por ejemplo, fue el récord con 165 casos y un acumulado de 1.633 contagios en la ciudad de Río Cuarto. Para la provincia es el brote más complicado desde el inicio de la pandemia, más complicado que todos los otros que hemos visto, por ejemplo, Villa Dolores, el brote de Oliva, de Marcos Juárez. Bueno, por las condiciones en las que está Río Cuarto, es el brote hoy más complejo. Es cierto que se han recuperado casi 600 personas, pero asimismo tenemos actualmente 1.000 personas con el virus activo. Claro. ¿Sí? Con lo cual, bueno, obviamente que hay preocupación porque no cede la curva de contagios. Ayer mismo se removió a quien era titular del COE regional, algo que no ocurrió en otro punto de la provincia, y en Río Cuarto sí. El COE regional estaba a cargo del doctor Carlos Pepe, que es director del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, y finalmente Pepe fue desplazado nuevamente a la dirección del hospital exclusivamente y vino desde Córdoba Capital el doctor Diego Almada, que es un sanitarista del COE Central de Córdoba. Bueno, sí. Almada va a ser quien esté a cargo del COE Regional Río Cuarto. Es una persona que ha trabajado en otros brotes de la provincia y bueno, eso marca la preocupación que hay. Sí, con respecto al retroceso de fase, concretamente, bueno, fue una decisión aparentemente del intendente, más allá de que desde el COE hasta ayer habían insistido, incluso el propio Almada, en que no se iba a volver de fase, en que se iba a por lo menos esperar unos días más, pero bueno, sobre el final del día, el intendente comunicó a través de sus voceros que se vuelve de fase por 10 días, desde las 0 horas del día sábado hasta el martes 22 de septiembre. También se quiere involucrar en esta primera fase en lo que es la fiesta de la primavera y el Día del Estudiante, que si bien no se podría festejar y no hay fase 1, es difícil contener a los adolescentes y jóvenes, ¿no? Sin lugar a dudas, Nicolás, excelente tu explicación, el relato que estás haciendo. Te consulto, ¿por qué justamente se remueve al titular del COE, que es el director del Hospital Regional Pasteur, como el del Hospital Padua, tal cual sucede aquí en Villa María? El titular del COE regional es el propio titular del Hospital Pasteur. ¿Por qué sucede esto allí en Río Cuarto y por qué asume este interventor, para decirlo de alguna manera, del COE central? Bueno, me parece que tiene que ver con que no hay conformidad con cómo Pepe se manejó con la pandemia. En todo momento Pepe se lo vio un poco fatigado por la situación que le tocó conducir. Sí. Río Cuarto tuvo una situación de tranquilidad, estuvo 100 días sin casos, cuando todas las otras localidades registraban infectados. Aquí había, digamos, cierta tranquilidad. Y bueno, la realidad es que no hay conformidad de parte de las autoridades provinciales por cómo ha desarrollado Pepe su tarea. Quizás tenga que ver con la falta de experiencia. A veces cuando se definen algunos cargos, por el hecho mismo de ser médico, no se garantiza un buen manejo de la crisis sanitaria. Claro. Por allí hay que buscar un médico que sea especialista en esta materia. Y el doctor Carlos Pepe es un médico que hacía poco había asumido en el hospital, por ejemplo, es decir, ni siquiera tenía experiencia en la conducción del hospital, sin desmerecerlo como profesional, porque a lo mejor, digamos, desde el punto de vista de su especialidad, él es gastroenterólogo y cirujano, es excelente, pero quizás no tenga el perfil indicado para manejar el COE. Por otro lado, por ejemplo, era difícil lograr obtener información de su parte, era una persona que le costaba hablar con los medios, que a lo mejor renegaba un poco de esa tarea, que también es fundamental, digo, nos piden a los medios que demos información oficial y después cuando uno va a las fuentes oficiales, no las encuentra. Sí, sin lugar a dudas. Aquí también pasa un poco lo mismo, Nicolás. En ese sentido,
creo que estamos más o menos igual, ambas ciudades. Te consulto, ¿cómo ha caído esta decisión en la población de Río Cuarto? Porque anoche justamente se enteraban todos de que a partir del sábado retrocedían de fase. ¿Cómo ha caído esta noticia en la comunidad? Como todo, viste, hay una división, ¿no? Todas las decisiones que se van comunicando tienen gente a favor y gente en contra. Sé que hay convocada una marcha para la tarde de hoy, de algunos sectores que no se han identificado todavía, para solicitar que se dé marcha atrás con este retroceso de fase. Vamos a ver qué nivel de convocatoria y de adhesión tiene, sobre todo sectores que, bueno, venían incluso enojados con el intendente porque se había reducido el horario de habilitación de bares, ¿sí? Entonces también habían pedido que, bueno, de alguna manera vuelvan a abrir los bares de manera normal como abrieron durante algunas semanas. Por lo cual, digamos, hay un sector que no está muy de acuerdo con esto y tiene que ver con que, bueno, 10 días de parate total de actividad va a generar un perjuicio económico, ¿no? Pero por otro lado, tenés la gente que te acompaña y que avala porque entiende que la situación es muy crítica, porque ha visto cómo a lo mejor personas que tenían algún síntoma o algún problema han estado hasta 7 horas esperando en alguna guardia de alguna clínica privada para ser atendida, con lo cual, bueno, es un tema, digamos, que hoy tiene divisiones, pero a nivel general me parece que hay una cierta resignación, ¿no? Que evidentemente algo pasó, que la ciudad quizás no se preparó como se debería preparar, quizás no sea responsabilidad del intendente solamente, me parece que aquí a lo mejor se minimizó el problema. Río Cuarto también tiene una particularidad, si bien tiene 6 clínicas privadas y un hospital grande, atiende una zona de influencia de 600.000 habitantes que hace que no solo demande el servicio de salud la gente de Río Cuarto, sino la gente de casi todo el sur de Córdoba. Bueno, entonces, esta es la pregunta inicial. Acá se inició con los casos que venían de otras localidades, como Vicuña y Maquena, que está a 100 kilómetros de Río Cuarto, al sur de la provincia, y los casos de Coronel Moldes, y los casos de General Cabrera. Bueno, esos han sido los que empezaron a complicar un poco la situación. Y después está el otro tema, la demora en los hisopados en los casos sospechosos. Nos decía la gente de las clínicas que cuando ellos tienen un paciente sospechoso, lo tienen que alojar de manera individual en una habitación. Entonces, a lo mejor, unas 20 habitaciones que permitirían recibir a 40 pacientes en condiciones normales, están recibiendo solamente a 20 pacientes porque no pueden mezclar un paciente con otro. Porque puede haber un paciente sospechoso que sea negativo con un paciente sospechoso que después termine siendo positivo. Entonces, esa situación hace que las clínicas, por así tengan también las camas, pero no las puedan ocupar para no mezclar ese tipo de cosas. Bueno, por otro lado, otro error. Se dijo que la Universidad Nacional de Río Cuarto iba a empezar a hacer los hisopados. Bueno, la universidad hizo la propuesta en el mes de mayo. Recién en agosto le contestaron. Y todavía no se sabe cuándo van a arrancar. Todo indica que sería mañana. De hecho, mañana vuelve a venir el ministro Diego Cardoso. Pero bueno, son, digamos, cuestiones que a lo mejor se han demorado demasiado. Nicolás, y un poco la pregunta final es esta, que te había justamente formulado al inicio. ¿Es real esta información que da cuenta que todos aquellos pacientes que necesiten internación y que vivan sobre alguna de las localidades de la 158 van a venir hacia Villa María y no hacia Río Cuarto en función de que el sistema sanitario ya está al límite? Esa es una posibilidad concreta. De hecho, se ha hecho con algunos adultos mayores de otras localidades que estaban internados aquí en Río Cuarto y que por una situación de colapso de camas han sido derivados a otros lugares como Villa María. Me parece que los primeros en estar derivados a Villa María van a ser, por ejemplo, los pacientes que a lo mejor vengan de la zona de la 158. Por ejemplo, General Cabrera, General Dehesa. Desde allí quizás se nos derive finalmente. Es decir, desde allí le digan, no, mira, en Río Cuarto no hay lugar, vayan a Villa María. Pero sí, es toda una posibilidad. Yo ayer hablé personalmente con el nuevo director del COE y él dice que en el hospital de Río Cuarto hay lugar para internar gente y que en las clínicas el mayor problema se dio en la cantidad de personal de la salud que se vio infectado por el tema del coronavirus. De todas maneras, los directivos de las clínicas dicen otra cosa. Entonces es como que hay dos miradas respecto a una misma situación. Nicolás, te agradecemos por este contacto y por supuesto vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra allí en Río Cuarto. Muy gentil por atendernos en este inicio de jornada. Un saludo grande para todos ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego. Chau, chau.
Allí hablábamos con Nicolás Chitán, periodista de Puntal, Río Cuarto. Sin lugar a dudas, la noticia del día tiene que ver con lo que ocurre allí en el Imperio del Sur, en la segunda ciudad en importancia de la provincia de Córdoba, más de 150.000 habitantes. Vuelve a fase 1 a partir del día sábado. Van a ser 10 días en el cual se decidió retroceder de fase luego del cambio, como decía Chitán, del titular del COE. Ya no lo es más el director del Hospital San Antonio de Padua, Carlos Pepe, y sí lo es Carlos Almada, del COE, Diego Almada, perdón, del COE Central, una especie de interventor, para decirlo de alguna manera, para poder gestionar la crisis. Así que la noticia está allí en Río Cuarto. Nos preocupa mucho a nosotros aquí en Villa María porque sabemos que si el sistema sanitario en Río Cuarto colapsa, los pacientes, tal cual le consultábamos recién a Chitán, comenzarán a venir aquí hacia Villa María con el riesgo de que aquí pueda suceder exactamente lo mismo, que el sistema sanitario también comience a colapsar. Así que la decisión, entiendo, del intendente Llamosas obedece a esta situación. No quiere un desborde del sistema sanitario y por ende quiere frenar los contagios en los próximos 10 días. Fue el tema, sin lugar a dudas, de anoche cuando se conocía esta información y lo va a hacer durante todo el día de hoy en la provincia de Córdoba.